Hola, me llamo Jack Babiloni y hoy te quiero hablar de un artista argentino que se ciñó canónicamente al concepto de genio, como pintaba Óscar Agustín Alejandro Schultz Solari, o sea, Schultz Solar. Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Schultz Solar, permíteme que te explique esta entradilla que reciente declamé. A un artista no le pedimos más, y no es poco, que se inscriba en la intención de explicar cierto tipo de conceptos que denominamos este mundo. Pero hay artistas a los que esto no les sirve, se les queda pequeño. ¿Y qué pretenden? Este es el caso de Schultz Solar, pues crear cosmogonías propias, crear mundos que mejoren este en concreto, de modo que no pretenden explicar esta realidad, sino mejorarla. Bien, me conoces lo suficiente como para saber a qué me voy a dedicar en los segundos subsiguientes. Sí, te voy a hablar de la morfología pictórica de Schultz Solar, pero quédate con este pequeño gancho intelectual. Se nos queda pequeño nombrar a Schultz Solar con el epíteto de pintor. Fue algo más, pero sobre todo fue estrictamente un esoterista, del griego esoteros, lo que está más adentro. Así que todo el trabajo de Schultz Solar tiene que ver con substancias que no son visibles, que no se pueden definir, trasladando la observación del exterior, la observación sensible, a los trabajos plásticos, en este caso, como te digo, de Schultz Solar. ¿Qué es lo que intentó y a mi juicio logró de forma axiomática Schultz Solar? Pues trascender esta pequeña, mezquina, necia definición de artista y, como reciente comenté, saltar a un muro superior, a un escalón muchísimo más supremo. ¿Cuál es este? El de participarnos su propia visión del mundo. Pero para reflexionar con la suficiente amplitud sobre Schultz Solar, permíteme que te cree un minusculísimo exordio en relación con lo que recién te dije. El esoterismo, la visión esoterista en cualquier circunstancia, tiene que ver, como te he dicho, con lo que está oculto, con lo que es hermético, con lo que es arcano, con lo que no está ni debe estar a la vista de todos. ¿Cuál es su antónimo? Pues lo exotérico, con X, todo lo que está en el exterior y es fácilmente asimilable y digamos que se remite a la concepción de conocimiento, también de arte, universales. Bueno, cuando Schultz Solar se refiere en todos sus trabajos a esta visión esotérica, lo hace porque intenta trabajar la hibridación que parte de la época helénica. En esta época nació la figura legendaria de Hermes Trismegisto o Trimegisto, según los idiomas. Bueno, este caballero, que ya te digo que es mítico, que es legendario, era una, amalgama de lo mejor de Hermes, el dios griego, y de Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. Bueno, ambas circunstancias se amalgaman, como te digo, sedimentan un conocimiento común y todo lo que tiene que ver con lo hermético, con H, no tiene nada que ver con lo que se cierra bajo llave, pero un poquito sí, metafóricamente hablando, poéticamente hablando. Tiene que ver, sin duda, con lo referido a esta figura legendaria. Bueno, el trabajo de Schultz Solar lo integramos en esta visión helénica. Y ahora sí me ciño exclusivamente a la visión morfológica, al análisis morfológico de la obra de Schultz Solar. Lo primero que debo decirte es que se trata de un artista que crea
pictogramas eminentemente con intención iconográfica, o sea, él directamente, aunque no supiera muy bien qué es lo que iba a dibujar, que dibujase en una especie de trance, lo que sí tenía claro es que debía llegar a una propuesta iconográfica y también, a ser posible, poética. Te lo explico mejor en los puntos subsiguientes. ¿Por qué sé esto? ¿Por qué concluyo esto? En primer lugar, fíjate, el contorneo figura en el 80% de su obra, el 80% de las obras que he visionado de Jules Solar, y creo haberlas visionado todas, analizado todas pormenorizadamente, incluyen esto, incluyen el contorneo, o sea, que previamente a la explicación pictográfica de lo que quería mostrarnos como espectadores, él ya tenía claras ciertas circunstancias, tenía claros ciertos personajes y tenía claro sobre todo el objetivo final de cada una de sus obras. Por ello, lo más sencillo en estos casos es primero contornear personajes, contornear entornos, por ejemplo paisajes, y luego proceder a, como dicen los niños, rellenar de color, perfeccionar, enriquecer cromáticamente esos contorneos previos. Bueno, esta fue una práctica habitual en la obra de Solar. Otra de las características que atañe, yo diría que al 50% de las obras sobre papel y sobre lienzo de Jules Solar, es la transparencia. Muchos cromatismos dejan ver capas inferiores. Esto lo intenta por una razón morfológica y por una razón poética. Te explico la segunda, porque la morfológica casi es implícita. Cuando pintamos por transparencia y dejamos ver lo que hemos pintado previamente, estamos dejando que el espectador vaya sintiendo la metamorfosis en estricto sentido literal, lo que se va superponiendo como sedimentos cromáticos, y así podemos comprender mejor el proceso de pintura de esa obra. Pero es que además, cuando estamos proponiendo esto, estamos creando sujetos, paisajes, bodegones, máquinas, engendros inventados, mecánicos por el hombre, que nos participan en la idea de extracción etérea. O sea, nos estamos encaminando a una visión más poética, que tiene que ver con que todo lo transparente es o está más cerca de lo espiritual. Otro dato, a mi juicio, irrefutable para analizar exhaustivamente la obra de Jules Solar es asistir a su simplismo cromático. ¿Qué quiere esto decir? Quiero decir que Jules Solar accede a los colores que asigna a cada uno de sus personajes o de sus paisajes, atendiendo estrictamente a la forma más rápida y más sencilla, más simple, más simplista de hacerlo. ¿Y por qué? Porque evidentemente el color, con ser vistoso en el 100% de las obras de Jules Solar, no es lo más importante. Lo más importante es, como te digo, esta penetración hacia lo elevado espiritualmente. Te explico un poquitín mejor el punto previo. Cuando Solar quiere aclarar un color, sencillamente le agrega blanco, y cuando lo quiere oscurecer, sencillamente le agrega negro. Esto está absolutamente prohibido para un pintor profesional. Es un anatema cromático. Los colores ni se aclaran con blanco ni se oscurecen con negro. Pero, ¿qué ocurre con Solar? Que esto no es importante, de modo que, al no ser un pintor eminentemente cromatista, pasamos por alto esta intención de minúsculo juego cromático y nos abandonamos a disfrutar de la policromía. O sea, otra característica de Jules Solar es la utilización de todo el espectro lumínico. Y ahora mismo te estarás preguntando, bien, todo esto está muy bien, Jack, pero ¿al servicio de qué dispuso, digamos, esta balística pictográfica Jules Solar? Bueno, te lo explico breve y
concisamente la dispuso al servicio de crear, sobre todo, aunque no solo, ciudades soñadas, pero no como he leído en muchísimos tratados acerca de él, escritos en su mayoría por eximios expertos en su obra. No se trata, digo, de ciudades surrealistas. Me niego a este epíteto. ¿Por qué? Porque lo surrealista tiene que ver con lo que supuestamente crea nuestro subconsciente, pero los surrealistas cometieron un tremendo error a mi juicio, y fue trabajar exclusivamente con el consciente, trabajar despiertos. Así que el trabajo que un hombre, que un ser humano crea despierto, en ningún caso puede ser surrealista. Jules Solar, en este sentido, a mi juicio, creó ciudades oníricas, ciudades preimaginadas, ciudades soñadas, pero en ningún caso surrealistas. ¿Y con qué intención? Pues ya lo estás viendo tú, con intención evocadora. ¿No te parece, te pregunto, que podrías vivir en cualquiera de las obras de Jules Solar? Esto es algo que solo producen los artistas que provocan emociones conmovedoras. Emoción, movimiento dentro de nosotros, conmovedora, que nos mueve con la persona que ha creado eso. Conmoción, con movimiento, emoción conmovedora. Bueno, a mí me ocurre siempre, cada vez que veo una pintura, un dibujo, una acuarela, una témpera de Jules Solar, me muevo con él. Quiero vivir en esas ciudades. Y por último, en esta explicación de la morfología de Jules Solar, permíteme que te hable de algo que quizá no parece tan importante, pero a mi juicio sí lo es. Sus formatos siempre fueron mini formatos muy pequeños, abarcables solamente con el trabajo que puede hacer un pintor con su mano y con su brazo, pero no con su cuerpo, de modo que la antropometría en el caso de Jules Solar no es importante. No estamos hablando de murales de 3 metros por 5 en los que el pintor está obligado a pintar con todo el cuerpo. No, Jules Solar pintaba solamente con sus dedos, con su muñeca y como mucho hasta el trabajo que puede desplazar su mano apoyándose en el codo como eje de rotación. Bueno, piensa sobre esto porque no es tan absurdo como parece. Y ahora, si me lo permites, una vez que he descendido casi a lo terrestre en la pintura de Jules Solar, permíteme, como te digo, que me eleve y que te comparta pensamientos, reflexiones mías en relación con Jules Solar que tienen que ver con un adjetivo que para mí es cardinal y que a mí me resulta fundamental para hablar de su obra. Uno en concreto, pero que va anexado a otro que también es satélite, pero fundamental. El troncal, digamos, a mi juicio es ecuménico. La pintura de Jules Solar intenta que sirva de forma universal a todos los seres humanos, ecuménico, pero también con una característica agregada, como te digo, y es el hecho de que nos una a todos los visionadores de su obra con la intención de crear un mundo mejor. Así que de aquí se desprende la actitud filantrópica de Jules Solar, etimológicamente hablando, amigo del hombre, del ser humano. Bueno, todo esto, no me lo podrás negar, se desprende del visionado de cada una de las obras de Solar. Y aquí es cuando empezamos a desembarcar en un desenlace estupefaciente. Estudiar a Jules Solar también es estudiar la obra de un polilingüista o, si lo prefieres, de un polígloto. No es lo mismo, pero nos pueden servir ambos términos. ¿Por qué te digo esto? Jules Solar está demostrado que utilizaba diariamente más de 25 lenguas, las estudiaba y las hablaba, y cada vez tardaba menos en aprender nuevas lenguas. Se dice, por ejemplo, que cuando sufrió un accidente físico y hubo de ser internado en el hospital,
encamado, le pidió a su mujer que le acercara al hospital un diccionario de español-ruso, ruso-español, porque a su lado estaba acostado un paciente ruso. Pues bien, aprendió ruso en una semana. ¿Por qué? Porque según estudios recientes, no solamente de universidades de Extremo Oriente, sino también de Norteamérica y de Centro Europa, se ha concluido en todos estos estudios que se desgranan de estas investigaciones que cada persona que se introduce en un idioma que no es el suyo natal con la intención de estudiarlo, cada vez que aprende un nuevo idioma, tarda una 20ª parte del tiempo que invirtió en aprender su primera lengua no natal. Bueno, imagínate cómo sería la vida de Jules Solar hablando guaraní, sánscrito, arameo, español, portugués, francés, italiano, alemán, turco, latín, griego moderno y griego arcaico. Bueno, la lista comienza a ser, como te digo, estupefaciente, pero ¿qué quería encontrar Jules Solar en el estudio de los idiomas? Quería absorber todo lo posible de forma intelectiva para comprender las estructuras que fragmentan, que disocian, que diseccionan las lenguas. ¿Y todo esto para qué? Pues para crear una lengua específicamente de uso latinoamericano, el neocriollo, como así la llamó él. Esta lengua en realidad no tiene muchas diferencias con el actual portuñol. Es una mezcla de español y portugués, pero además de guaraní, de alemán, de inglés, de francés y de latín y griego, por supuesto, clásicos. Lenguas que hoy, estas dos últimas, no utilizan más que los expertos, no son lenguas que se utilicen para hablar en el ámbito cotidiano. ¿Sí? Bien, como ves, los intereses de Jules Solar eran, permíteme el chiste fácil, solares. Y ahora que ya te imagino con las manos en la cabeza, alucinando absolutamente, flipando, como dicen los millennials, con Jules Solar, espérate porque no se detuvo aquí, creo, la panlengua. Acuérdate, cada vez que colocamos el prefijo pan nos estamos refiriendo a algo que sirve para todos o que afecta a todos. Por ejemplo, pandemia, enfermedad que afecta a todos, nos afecta a todos los seres humanos. Bueno, panlengua, que es una lengua que él quiso que pudiera utilizar toda la humanidad y también con una intención no cotidiana, como el caso del criollo de uso cotidiano, el neocriollo, sino una lengua que además pudiera taquigrafiarse, que pudiera servir como de sistematización de lengua rápida, por ejemplo, para transcribir lo oral, la taquigrafía, recuerda. Bueno, una disciplina que ya casi nadie practica y que va camino de desaparecer. Bueno, fíjate, Jules Solar también se preocupó por una disciplina que pudiera transcribir la oralidad. Pero espérate, la cosa sigue poniéndose interesantísima. Jules Solar también fue un reinventor, según sus propias palabras. No un inventor, él dijo que nunca inventaba nada, sino que pretendía subvertir lo ya inventado. En este sentido, es canónica su utilización ulterior del ajedrez, creando el panjuego, o también llamado panajedrez. Él mismo lo llamó así. Te cuento en el punto siguiente en qué consistió esta subversión. Bien, partió del ajedrez, ese juego milenario que se traza en un tablero de 8×8. Ya sabes, el ajedrez. Jugadas infinitas, procesos infinitos y desenlaces infinitos. Ninguna partida es idéntica a otra y nunca lo será. Bueno, a Jules Solar esto no le pareció lo suficientemente infinito, de modo que tomó el tablero y lo amplió
a 13×13 escaques en lugar de los 8×8, 64 del ajedrez convencional. Bueno, y las figuras las transformó, las más grandes en planetas, las más pequeñas en constelaciones, el propio tablero, los escaques, en una representación de su panlengua que recién te comenté. Y todo esto vertido ¿con qué intención? Con una intención que no es solamente lúdica, como en el caso del ajedrez, una intención de ludismo intelectual, sino una intención eminentemente creativa. Si eres matemático, puedes, jugando al panajedrez, abrigar conclusiones que te sirvan como matemático. Si eres músico, puedes crear música. Si eres poeta, puedes crear poesía. Y si eres pintor o dibujante, puedes crear mundos morfológicos que ni se te habían ocurrido mientras estás estrictamente velando de forma consciente delante de tu lienzo o de tu papel. Bueno, fíjate qué brutalidad intelectual. Creó una máquina de crear. Jules Solar pertenecía a una familia con ancestros letones, o sea, con ancestros soviéticos hace muy poquito, pero sobre todo con ancestros del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy conocemos como Letonia, evidentemente antes era Imperio Sacro Germánico. Bueno, ¿qué pasa en este imperio? ¿Qué pasaba? Que la enseñanza de la música es algo fundamental, lo sigue siendo, no importa que se delimiten fronteras distintas, que los países cambien de nombre, no importa. Hay una soberana intención de que todos los niños que nacen en estos países, los bálticos, los de la ex Unión Soviética, los de Centro Europa, sí, aprendan música. Bueno, el abuelo de Jules Solar tocaba perfectamente el piano, su padre tocaba perfectamente la cítara y él desde los 5 o 6 años, dicen algunas biografías, tocaba perfectamente ambos instrumentos, los aprendió prácticamente en meses y por supuesto los tocaba asiduamente. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que también le llevó a reinventar el piano. Creó un piano, como estás viendo, en el que se eliminan las trabas físicas relacionadas con las teclas negras del piano, con los bemoles o los sostenidos que no son ni el intervalo mi-fa ni el intervalo si-do. Bueno, esto por un lado. También, como ves, a cada tecla le asignó un color para que la enseñanza de la música fuera más fácil, pero también una textura, de modo que este piano lo podían tocar perfectamente desde el primer instante invidentes. Bueno, ¿qué intentó con esto? Intentó que las improvisaciones, que las repentizaciones fueran más sencillas. Intentó que un músico se pudiera poner a variar sobre un mismo tema de forma más sencilla y sobre todo eliminó las trabas, como te digo, físicas de las convencionales teclas negras del piano, en las que todos los que hemos estudiado música nos hemos tropezado miles de veces cuando queríamos haber acometido un recorrido que saltaba por encima de ellas, ¿sí? Bueno, fíjate, hasta aquí llegó Jules Solar, hasta la reinterpretación de un instrumento absolutamente cardinal en la historia de la humanidad. Y te estarás preguntando, ¿pero de qué vivía Jules Solar? Bueno, pues bien preguntado, bien sugerido, vivía de confeccionar cartas astrales. Durante muchísimos años vivió estrictamente de esto. Bueno, ya te puedes imaginar que de las otras circunstancias era difícil vivir. Y no solamente sería difícil vivir hoy, sino, imagínate, en el siglo XX, siglo con tantísima controversia, con tantísima vanguardia y sobre todo con tantísimo desinterés en muchos estratos por estas vanguardias. Bueno, a lo que voy. Un eminente astrólogo que creaba, que dibujaba sus propias cartas astrales, pero también un echador de tarot, un tarólogo, que también vivía en muchos
momentos de su vida de esto. Y también añade a esto sus estudios sobre francmasonería, sobre, como antes te decía, sociedades herméticas, sobre ocultismo, sobre espiritismo. Bueno, si añades todas estas disciplinas, no resulta raro que él mismo se autodenominara catrólico. Bueno, de cabalístico, tro de astrólogo, li de liberal y co de cooperador. Este co es fundamental a mi juicio y yo diría que el más importante de estos elementos que constituyen este acrónimo. Cooperador ecuménico, como antes te decía. El trabajo de Jules Solar se centró durante toda su vida en mejorarnos la vida. Hoy te he querido hablar sucintamente. Si lo hubiera hecho de manera exhaustiva este vídeo se me habría ido a 20 horas del trabajo de Jules Solar, un caballero que se dedicó a crear cosmogonías. Bueno, ya es complicado que un artista cree una sola cosmogonía. Y a este respecto, permíteme que saque a colación una frase de Borges, que era amigo personal de Jules, en relación con él. Borges dijo: Jules creaba varias cosmogonías en una sola tarde. Bueno, esto decía Borges de él, pero ¿qué decía Jules Solar de sí mismo? Decía: me haré un mundo. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Jules Solar? Déjamelo, por favor, en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.